Está puesto en pie, le invito, me acompaña a la palabra del Señor, al libro del Éxodo, capítulo 33, versículos 15 y 16. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias. Gracias por tu voluntad, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque cada día, Señor, podemos ver tu mano de favor moviéndose hacia nuestras vidas. Gracias, Señor, por los propósitos que nos permites vivir, Señor. Gracias, Señor, por las oportunidades que nos has presentado en este año. Gracias, Señor, también te damos por cada una de las pruebas, por cada una de las circunstancias no tan agradables que hemos experimentado, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque podemos decir que hasta aquí nos has ayudado, Señor. Podemos decir que hasta aquí nos has sostenido, que hasta aquí tu mano de favor y de misericordia nos ha traído, y que tú nos tienes aquí, Señor, con un plan, con un propósito, y en ti, Señor, somos buenos, Señor. En ti somos bendecidos. En ti, Señor, nuestra familia está bien, Señor. En ti nuestra salud está cuidada, Señor. En tus manos nuestras finanzas son seguras, Señor. En el nombre de Jesús, que sea tu presencia, que sea tu amor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, ayudándonos, que sea tu Espíritu Santo trayendo una palabra, Señor, a nuestro corazón para motivarnos, Señor, para animarnos, para impulsarnos a enfrentar, Señor, este cierre de año, a dejar lo que queda atrás, Señor, y a proseguir a lo que tú tienes hacia adelante para nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo bueno que eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Dijo el pastor que tenía 5 minutos, así que voy a hacer que si no me iba a decir que le parara como a los testimonios. No, no se crea, hermano, es una reflexión corta. Espero en el tiempo que Dios ha destinado poder animar y poder traer el mensaje de lo que Dios ha traído a mi corazón para que pueda ser esparcido o predicado a la iglesia. Ahora que mencionaban los testimonios, hermanos, yo recuerdo hace 2 años, mi testimonio fue: doy gracias a Dios porque me chocaron. Recuerdo que Andy estaba chiquitito, hermanos, era un bebé, y allí por el centro un auto nos respeta el alto, nos impacta. Aparte de que me pega en el costado donde yo voy manejando, terminamos proyectados a un poste. Y recuerdo que mi primera reacción fue voltear a ver a mi niño. Andrés tendría acaso 1 año, poquito más de 1 año, y solamente soltó el llanto, y yo no sabía nada más, no quería nada más, no me imaginaba nada más que saber cómo estaba mi niño. No me importaba si la persona se iba, no me importaba nada, hermanos. Estaba tratando de ver cuál era la situación de mi niño. Y recuerdo que me bajé, el niño todo bien, yo todo bien. Y afortunadamente, hermanos, le digo a Claudia que a veces hasta para chocar Dios tiene misericordia. Esa persona se hizo cargo de todo lo que se necesitó y respondió totalmente y cabalmente con los daños que se habían hecho en aquel momento. Y yo recuerdo que ese fue mi testimonio hace 2 años, hermanos. Ahora quiero hablarle un poco de este pasaje, hermanos. Hechos capítulo 33, versículos del 14 y 15, que dice Moisés expresando las palabras: si tu presencia, perdón, no ha de ir conmigo o con nosotros, no nos saques de aquí. No nos lleves a otro lugar donde no esté tu presencia. No nos dirijas hacia otro lugar donde no estemos en tu presencia, porque en tu presencia hay seguridad, porque en tu presencia hay provisión, porque en tu presencia hay confort, porque en tu presencia hay nuevas fuerzas. Para este momento de la historia, hermanos, en el libro del Éxodo, Moisés ya había, junto con el pueblo, salido del pueblo de Egipto. Moisés ya había visto cómo el Mar Rojo se había abierto. El pueblo de Israel había sido sustentado, pero se asemeja un poco a lo que vivimos nosotros en nuestras vidas, hermanos. En el proceso del Éxodo, hermanos, Moisés pudo experimentar la relación de Dios con su vida, la relación de Dios con el pueblo, la provisión de Dios hacia el pueblo. Pudo experimentar también, hermanos, momentos donde hubo sed. Pudo experimentar momentos donde hubo batallas que se perdieron. Pudo experimentar momentos donde la mano de Dios se mostró milagrosamente hacia el favor del pueblo. Pudo experimentar momentos en los que él ya quería
dejar todo, hermanos, donde estaba un poco molesto con la situación del pueblo, con la manera de vivir, y hubo momentos en los que se encontró también en esta circunstancia. Y se asemeja quizás, hermanos, al proceso que lleva el ser humano en la vida. ¿A poco no en este año hubo momentos en nuestra vida donde sentimos la relación de Dios más fuerte que nunca? Sentimos que Dios estaba ahí, sentimos que Dios hablaba, sentimos que teníamos un contacto directo con Dios. Pero también, hermanos, desafortunadamente hubo momentos en los que nos dolieron circunstancias. Hubo momentos en los que sentimos la sed, en los que sentimos incluso que a veces que Dios nos había olvidado o que Dios se había alejado de su presencia de con nosotros. También hubo momentos en los que quizás quisimos renunciar. Hubo momentos en los que quizás pensamos volver atrás. Hubo momentos también en los que vimos la mano milagrosa de Dios abriendo el mar, hermanos, pasando o sucediendo cosas que ni siquiera imaginábamos. Pero ahora, hermanos, al empezar un nuevo año, nosotros hacemos propósitos, nosotros nos llenamos de metas, nosotros nos llenamos de entusiasmo y procuramos, hermanos, mejorar nuestra manera de vivir, nuestra manera de alimentarnos, nuestra relación con Dios, algunos proyectos personales, metas laborales, circunstancias profesionales en las que todos anhelamos y deseamos trabajar para el siguiente año. Pero en medio de todos esos planes, hermanos, en medio de todos esos anhelos, la palabra que Dios me daba para compartir a la iglesia en esta noche es estas palabras que expresa Moisés: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Sabe, hermano, hace 13 o 14 años aproximadamente, las circunstancias en mi familia eran adversas. Había momentos de dificultad muy fuertes. Papá estaba en el cerezo, mi hermano estaba en el cerezo, mi mamá tenía una gran depresión y yo estaba hundido en una gran adicción. Para esos momentos, hermanos, llega la presencia de Dios a nuestras vidas, a nuestra casa, y empieza a trabajar de una manera sobrenatural, hermanos. Dios estaba impactando mi familia, Dios estaba impactando mi corazón. Y en medio de esa emotividad, hermanos, en medio de aquel deseo de un niño de 16 años que anhelaba tenerlo todo, recuerdo haberle dicho a Dios: si tú no vas a ir conmigo a la Ciudad de México, Señor, no vayas, no me permitas llegar. Fue un momento bien difícil, hermanos, extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque no fue una decisión que yo quisiera tomar, sinceramente se lo digo, hermano. En mis fuerzas, en mi anhelo, no estaba ni siquiera hacer esa oración. Pero en un domingo, hermanos, el Señor me habló, y precisamente con este pasaje. Y recuerdo que en cuanto hice yo mi altar, le dije a Dios: Señor, si tú no vas a ir conmigo a ese lugar, si ese lugar es para que yo me vaya una vez más a la perdición o para que yo me aleje de tu propósito, no permitas que me vaya. Y de pronto me sentí triste, te lo confieso. Pero a los días Dios me hizo entender y me dijo: el propósito que tengo con tu vida es aquí. Yo puedo dar gracias a Dios, hermanos, porque lo que Dios me ha dado ha superado muchísimo más a lo que yo podía imaginar. La vida de mi familia, la vida de mis hijos, una esposa hermosa, unos hijos chillones pero maravillosos, hermanos, un ministerio. Hasta ese momento Dios no me había llamado al ministerio, pero lo que puedo hacer una evaluación, hermanos, y darme cuenta que Dios tenía un plan perfecto para mi casa. Ahora, hermanos, en estos momentos en los que nosotros nos motivamos, en los que nosotros anhelamos, en los que nosotros planeamos, hay veces que esta oración es bastante complicada, hermanos. Porque decirle a Dios: Señor, si tú no vas conmigo no me lleves, es rendirle nuestra voluntad. Es decirle: Señor, que se haga tu voluntad en medio de esto. Señor, que se haga tu voluntad en medio de mi proyecto financiero. Pero hay veces, hermanos, que la voluntad de Dios no se alinea a nuestra voluntad. Pero ¿sabe qué, hermano? En ese momento en el que la voluntad de Dios no se alinea a nuestra voluntad, hay que darle gracias a Dios, hermano. Porque la palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Es decir, que la voluntad de Dios, hermanos, va mucho más allá de nuestros propios deseos, porque va mucho más allá de nuestros propios anhelos, porque Él conoce todas las cosas, hermanos, y porque Él tiene un plan perfecto y maravilloso para nuestras vidas. En este momento, hermanos, el pueblo de Israel se había encontrado en un problema bastante crítico.
En este momento el pueblo de Israel se había encontrado en medio de una dificultad cumbre, hermanos, en el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en el contexto anterior a este pasaje, que los hijos de Israel, hermanos, el pueblo judío había fundido un becerro de oro para adorarlo. Al ver que Moisés había subido a la presencia de Dios, al ver que Moisés no bajaba de aquel lugar donde estaba orando, el pueblo de Israel, hermanos, se juntó en contra de Aarón y lo presionó o les sugirió que hicieran un Dios al cual ellos tenían que adorar, que hicieran un Dios al cual ellos rendir culto, que hicieran un Dios al cual ellos rendir adoración. Y el buen Aarón, hermanos, ni tan bueno, accedió a estas peticiones y dijo: traigan todo el oro, lo fundió y formó un becerro de oro al cual todo el pueblo iba a adorar. Cuando baja Moisés, hermanos, de la presencia del Señor, se da cuenta de lo que está sucediendo en el pueblo de Israel, y Moisés entiende plenamente que la falta que se ha cometido en contra de Dios es una falta bastante grave, hermanos. Entiende que lo que el pueblo de Israel ha hecho es algo bastante peligroso hasta cierto punto, hermanos. Entiende que lo que el pueblo de Israel está haciendo es tratando de sustituir la presencia y la provisión perfecta de Dios y cambiarla por cosas pasajeras o por cosas efímeras. Yo diría por cosas que se ven. ¿Sabe qué, hermano? Hay veces en la vida del creyente que usted y yo cambiamos la presencia de Dios por cosas que se ven. ¿Qué son las cosas que se ven, hermano? El robar el dinero, el ser deshonestos, el buscar algún beneficio fuera de la voluntad de Dios, el buscar lo que está aquí a mi alcance, hermanos, en lugar de buscar lo que está en la eternidad. El decir: es mejor robarme estos 100 pesos que decir: es mejor agradar a Dios y hacer tesoros en el cielo sabiendo que Él va a proveer. Hay veces que el creyente, hermanos, busca insistentemente ganar las cosas que se ven, perdiendo lo que realmente importa. ¿Cuáles son las cosas que se ven en nuestras vidas, hermanos? ¿Cuáles son los deseos que queremos anhelar, que queremos alcanzar? Pero que al mismo tiempo esos deseos nos están alejando de la voluntad divina o de la vida eterna, hermanos, o de nuestra relación con Dios. El creyente, hermanos, de hoy en día debe de analizar o de observar si está queriendo cambiar a Dios por las cosas que se ven, en lugar de pensar en las cosas que no se ven. Quizás a veces que a Dios no lo podemos ver y ni siquiera lo podemos sentir, hermano. Y esos son momentos difíciles, pero Dios sigue estando ahí. Pero el plan de Dios sigue estando presente y la voluntad de Dios para su vida sigue siendo fiel. Es difícil, hermanos. Las cosas que se ven, entran nuestras emociones, entran nuestros deseos, entra la carne, hermanos. Y en las cosas que no se ven, entra el espíritu, entra la fe, entra la paciencia y entra la perseverancia. Esos atributos, hermanos, debemos de usted y yo buscar en este año que comienza. Mira, hermanos, ¿sabe qué? Para Dios, hermanos, no cambia el calendario, Nuestro Dios está fuera del tiempo. Nuestro Dios no se mide o no se rige bajo un periodo de 365 días. Los nuevos años, las nuevas oportunidades vienen para nosotros. Nosotros somos los que cada que comienza un año buscamos mejorar, cada que comienza un año buscamos acceder a cosas diferentes, cada que comienza un año entramos motivados, entramos esforzándonos, pero Dios, hermanos, está presente tanto el 1 de enero como el mediados del año, como al final del año. La voluntad, la gracia, la misericordia de Dios son 365 días, hermano. 24/7, no hay momento en el que Dios no esté disponible, hermano. No hay momento en el que Dios no pueda hacer algo a favor suyo. El cambio de año es para nosotros, hermano. Nosotros naturalmente pasa un año más. Naturalmente vamos creciendo, naturalmente algunos vamos envejeciendo. Y cuando entra ese año, hermanos, las oportunidades son para nosotros, para que nosotros nos esforcemos, para que nosotros nos motivemos, porque la presencia de Dios está ahí, hermano. Nuestro Dios no cambia, hermano. Nuestro Dios, yo lo he dicho, está al alcance de una oración. Esa es la llave, hermano. Dios está al alcance de una oración. Una oración con fe, hermanos, puede mover lo que usted no se imagina. Una oración con fe puede hacer lo que usted ni siquiera imagina. Allí está Dios, hermano. Ahora, en este año que comienza, hermanos, es bien difícil decirle a Dios: Señor, yo quiero hacer esto en mi vida. Señor, yo tengo este plan en mi familia. Señor, yo quiero este plan en el ministerio. Señor, yo tengo este plan en estos proyectos que tengo personalmente o con mis hijos. Pero, Señor, si tu presencia no va a estar con nosotros a donde vamos, mejor déjanos aquí.
Se trata de rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y no es malo, hermano. No es malo, hermano. Los caminos de Dios son más anchos que nuestros caminos y los pensamientos de Dios son más anchos que vuestros pensamientos. Son más grandes que lo que podemos imaginar. Entonces ahí está el pueblo de Israel, hermanos. Ahí está generándose una estatua de oro, un becerro de oro, y entonces Moisés, molesto, hermanos, manda quemar esa estatua, manda quemar esa figura y les dice: ahora decidan quién está del lado de Jehová, quién sí quiere caminar con Dios. Es un momento, hermanos, en el que el pueblo de Israel tiene que decidir entre volver a lo de siempre o ahora caminar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque estaban cerca, hermanos, de la tierra prometida. Dios le había dicho a Moisés anteriormente en los versículos que no leímos del pasaje inmediato, dice que él entregaría en sus manos al amorreo, al jebuseo, al fereceo. Es decir, Dios ya le estaba diciendo: yo voy a entregar en tu mano los ejércitos, yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo, yo voy a estar con el pueblo. Es decir, Dios ya había dado la promesa, hermanos, pero Moisés llega un momento en el que les tiene que decir al pueblo efusivamente o enérgicamente. Cada quien debe decidir en este momento quién está con Jehová y quién no está. Al comenzar un año, hermanos, usted y yo tenemos la decisión. Dios no nos va a obligar. Dios tiene un plan bueno para nuestra vida. Dios tiene propósitos para nuestra vida. Dios tiene un camino de bien para nuestra vida. Dios tiene pensamientos de bien para con sus hijos, pero Él no nos va a obligar. Dice: he aquí yo pongo como testigos al cielo y la tierra, pongo delante de ti camino de bien y camino de mal. Elige pues el bien, hace la sugerencia del Señor. Pero es una sugerencia, hermanos, no es una obligación. Es decir, en este año que comienza, hermanos, además de elegir lo eterno sobre lo que se puede ver, usted y yo tenemos la opción de elegir caminar con Dios o no caminar con Dios. Es una elección personal, hermanos. Es una decisión personal. Cada uno de nosotros va a decidir si quiere caminar con Dios o no lo quiere hacer. Cada uno de nosotros, hermanos, va a decidir si quiere creer en las promesas de Dios o no las quiere creer. Cada uno de nosotros va a decidir si quiere caminar de la mano de Dios o no lo quiere hacer. Y posteriormente a esto, hermanos, entonces Moisés se levanta, entonces pasa algo ahí con la tribu de Leví, y entonces Dios, hermanos, le dice a Moisés: voy a ir contigo. Dijo: yo no voy a ir contigo, Moisés, voy a enviar un ángel delante de ti, para que Él esté con ustedes, porque si yo subo con el pueblo, como este pueblo es de dura cerviz, se va a encender mi ira y los voy a fulminar. Y Moisés le dice: no, Señor, no queremos un ángel, no queremos un enviado, queremos que tu presencia vaya con nosotros. En el momento en el que el pueblo de Israel se entera que la presencia de Jehová no va a caminar con ellos, hermanos, dice la palabra de Dios que hubo luto, que hubo momentos de tristeza en el pueblo de Israel, que hubo momentos tristes en el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted y yo caminamos en la presencia de Dios, entonces como el pueblo de Israel somos bendecidos día a día. Recordemos, hermanos, en los primeros libros, en los primeros capítulos del Éxodo, cómo Dios descendía con maná día tras día a la vida del pueblo de Israel. Es decir, había provisión. No solamente había provisión, hermanos, sino que había cuidado de parte de Dios. Había cuidado de parte de Dios y había también, hermanos, dirección. Dice la palabra de Dios que caminaba con ellos una nube y una columna de fuego que era quien les decía hacia dónde iban a moverse. Cuando usted y yo, hermanos, decidimos caminar en la voluntad de Dios, entonces hay dirección. Es por eso, hermanos, que el pueblo de Israel ya había experimentado lo que era la bendición de Dios, lo que era el acompañamiento de Dios, lo que era el sustento de Dios. Y por eso en el momento cumbre, hermanos, en el momento en el que Dios les dice: yo ya no voy a ir con ustedes, es por eso que Moisés dice: no, Señor, que no sea así, que sea tu presencia con nosotros. Porque si tú no estás contigo, con nosotros, entonces no tenemos nada. Entonces no somos diferentes a los demás pueblos, entonces no somos los escogidos. Si tú no estás con nosotros, Señor, entonces no hay diferencia. Y Moisés, hermanos, expresa esto. El pueblo de Dios ya había visto la provisión. El pueblo de Dios ya había visto la grandeza de Dios. El pueblo de Dios ya había visto los milagros divinos. El pueblo de Dios ya había visto la provisión. El pueblo de Dios ya había visto o había sido saciado incluso cuando tenía sed.
El pueblo de Dios ya había visto caer reyes delante de ellos, vencer batallas de la mano de Dios. El pueblo de Dios ya se había esforzado, hermanos, junto con Dios para alcanzar algunos objetivos o algunas metas. Es por eso que en ese momento difícil, en ese momento complicado, Moisés expresa estas palabras: Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, entonces no nos lleve. Si la presencia de Dios se alejaba del pueblo de Israel, probablemente todo lo demás, hermanos, iba a venir menguando. Lejos de la presencia del Señor, hermanos, usted y yo podemos alcanzar metas personales. Hay quienes incluso alcanzan grandes empresas. Pero sabe, hermano, nunca se alcanza la voluntad de Dios. Lejos de la presencia de Dios no se alcanza la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios para nuestra vida, hermano, es más grande que cualquiera de las cosas que hay en este mundo. Ahora, este año que comienza, hermano, yo le invito a que en medio de sus oraciones, en medio de sus buenos deseos, en medio de lo que usted está planeando o lo que usted está previendo para su casa, le invite a Dios a entrar en su vida y a dirigir su vida en lo que viene en este año. Porque cuando la dirección divina viene a nuestra vida, a nuestra casa, entonces viene la instrucción, viene la provisión, viene el sustento. Habrá momentos difíciles como los hubo en el pueblo de Israel. Hubo batallas las cuales perdieron, hubo momentos en los cuales tuvieron sed, hubo momentos en los cuales estuvieron en dificultad, pero la mano, la presencia y la misericordia de Dios nunca se apartó de ellos. Dios continuó a una oración de alcance. Solo bastaba con que Moisés entrara al tabernáculo para que pudiera recibir la dirección divina. De igual manera, hermanos, solamente basta con que usted y yo entremos en la comunión y en la oración con Dios para poder acceder a la voluntad divina en nuestras vidas. El decirle a Dios: si tú no vas conmigo, no nos saques, no nos lleves, es rendir nuestra voluntad, es darle nuestra voluntad a Dios, es permitir que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, es permitir que Él haga, Señor, su voluntad en nuestras vidas, y es permitir que Él señoree sobre nuestras casas. Cada uno de nosotros, a lo largo del día, a lo largo del año, a lo largo de las semanas, tomamos decisiones importantes. Y en esas decisiones importantes es necesario decirle al Señor: Señor, queremos que tú vayas con nosotros. Póngase en pie, hermano. Mire, hermano, me dijeron que era una reflexión y hasta lo escribí, porque si hago un sermón me alargo más. Me dijeron: no, es una pequeña reflexión, y procuré tratar de escribirlo como dijo el pastor: si usted se alarga, hermano, escríbalo. Y yo tomé esa palabra, hermano. Lo escribí para tratar de cuadrarme en el tiempo. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo quiero concluir con esto, hermanos. Mire, dentro de la vida del creyente, hermano, dentro del proceso que cada uno de nosotros vivimos, en nuestro día a día, con nuestra familia, hay circunstancias bien difíciles. Circunstancias tan difíciles que solamente Dios las conoce, hermanos. Es más, me atrevo a decir, hermanos, que hay circunstancias tan difíciles que ni siquiera tu esposo o tu esposa las conoce. Que tus hijos no tienen conocimiento de ellas. Y esas son las situaciones que nos quitan el sueño. Esas son situaciones que van amargando nuestro interior. Esas son situaciones en las que el enemigo va trabajando, hermanos, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Ahora, hermanos, que empieza un año, yo le invito, hermano, a que estas cosas que usted tiene o que está guardando o que tiene en su corazón las ponga delante de Dios. Que le diga: Señor, está esto en mi corazón, lo he venido arrastrando durante todo el año, ya no quiero continuar con ello, Señor. Ayúdame, haz tu voluntad, que sea tu presencia dirigiendo nuestra casa, dirigiendo nuestro vida. Me atrevo a decirle, hermano, que la dirección en mi vida, de Dios en mi vida y en la de mi familia, fue mejor que los millones que pudimos haber recibido o que pude haber recibido. No me arrepiento, hermano, de lo que Dios ha hecho en mi vida, y nunca me arrepentiré.
porque el propósito de Dios es mayor. A veces que vamos a tener que dejar cosas atrás, hermanos, que nosotros anhelábamos, que nosotros deseábamos, que nosotros quisiéramos, pero que las vamos a tener que dejar atrás para ir en busca, hermanos, de lo celestial, para ir en busca del propósito de Dios en nuestra vida, para ir en busca del plan divino en nuestros corazones. Le voy a invitar, hermano, que juntos hagamos un altar. Hagamos un altar primeramente para agradecer a Dios y después, hermanos, para poner nuestros planes, nuestros anhelos, nuestras metas, nuestros sueños en las manos de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando lo hacemos de esta manera, entonces cuando Dios interviene, se los dije, hermanos, en algunos sermones atrás, los recursos de Dios son más grandes que nuestros recursos. Cuando Dios interviene, hermanos, la pelea, la lucha, el problema se enfrenta con los recursos de Dios. La adversidad, la tristeza, el dolor se enfrenta con los recursos de Dios. Y los recursos de Dios, hermanos, son mayores a nuestros recursos. Pase este altar, hermanos. Vamos a hacer un altar para agradecerle a Dios por lo que ha hecho este año.